Dosis de ciencia. Hoy, motor y al aire. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, acompañándonos como siempre en este espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Contentos de estar aquí otra vez contigo, Joana. Y al aire, como siempre, en la emisora de la Universidad de Antioquia. Exacto. Para que usted nos cuente sobre esta dosis que nos ha traído el día de hoy. O sea que no va a haber ningún intento de... Al aire, estamos al aire. Tratar de deducir de qué vamos a hablar. Ya te veo que te estás entregando más fácil cada vez. Esto tiene que ver, esta frase, eso no es un invento mío, esta es una frase que se utiliza en algunos casos, motor y al aire. Y tiene que ver, digamos, forma parte de esas conversaciones que nunca vamos a oír y que transcurren en las cabinas de los aviones. De radio. De los pilotos. De los aviones. Es decir, lo que hablábamos en otras dosis, de qué tipo de conversaciones se establecen entre los pilotos cuando tienen que despegar, aterrizar. Y son esas conversaciones que sabemos que existen gracias a dosis, pero nosotros como pasajeros no nos damos cuenta. Entonces, bueno, ¿de qué se hablará del otro lado de esa puerta? Y hay ciertas instrucciones, como esta, aunque realmente no se usa así como te lo acabo de decir, es motor y al aire, corresponde a una maniobra que algunas veces nos toca vivir como pasajeros, pero también es válido, lo hacen aviones pequeños, digamos, no aviones comerciales de los grandes que estamos, donde nosotros vamos de pasajeros y no escuchamos lo que pasa, sino también podría suceder en un avión pequeño donde el piloto está ahí al lado nuestro. En esos casos, cuando son aviones pequeños, esta frase tal vez tenga más sentido, que se suele decir así, pero ya en los vuelos comerciales, donde está establecido todo un protocolo de diálogo, de instrucciones y de órdenes, tanto entre los tripulantes que van en la cabina, como con el diálogo con las torres de control, se usan frases que ya están preestablecidas y que se usan en todo el mundo. El equivalente a esto que acabo de decirte, de motor al aire, se dice en inglés, es go around, algo así como ir a dar una vuelta, digamos. ¿Qué significa eso? ¿O qué implica esta maniobra? Esto sucede cuando el avión o el piloto decide abortar un aterrizaje en el último momento. Cuando está por aterrizar y decide que no va a aterrizar, y vuelve a levantar vuelo. No sé si te ha tocado alguna vez. No me ha tocado, pero sí he visto videos incluso que los toman para hacer chistes y uno los ve ya como en memes y graciosos, claro. Pero me imagino que la situación no debe ser nada divertida. Bueno, esa es la labor nuestra en Dosis de Ciencia para que ahora sea un poco más divertido, porque el problema es que cuando uno no sabe qué está sucediendo, ahora sí lo vamos a contar, se asusta porque... sabe qué es lo que viene, sabe que estás aterrizando, no te preguntan los pilotos, no tienen tiempo de hablar con uno y de golpe ves que el avión empieza a levantar vuelo cuando estabas a punto de tocar la pista. Esto es una maniobra, es muy frecuente, por eso es importante que, como para quitar un poco ese temor, que lo mismo lo solemos tener, es muy frecuente y los pilotos están entrenados para hacerlo, es algo normal dentro de todo. Y es, digamos, por eso decía la primera frase, también se decía en español, motor y al aire, es decir, cuando algo no está bien organizado para que aterrice el avión, lo que debe hacer el piloto es acelerar el motor y volver al aire, eso significa motor y al aire, y esto es go around. Pero no es tan, o sea, es simple decirlo, es decir, simplemente es no aterriza, levanta vuelo, hace otro circuito y vuelve a ojalá esta vez sí, a aterrizar y uno se queda más tranquilo. Pero no es fácil entenderlo, de qué significa, pero no es tan fácil lo que tiene que hacer la tripulación en el momento, sobre todo en estos aviones grandes, los comerciales, cuando tiene que hacerlo. Entonces, bueno, quedarían dos dudas. ¿Qué implica ¿Es simplemente acelerar y seguir? Como si fuera en una moto, en un auto. Exacto, digamos que por el volumen
digamos, en un avión grande o en uno pequeñito, que uno también se siente muy vulnerable, qué implicación tiene esto, si es sencillo, o también en este caso, pues, si hay unas razones más preocupantes en materia del funcionamiento de ese avión, de la avioneta, que lo lleven a uno a preocuparse por la cual hizo el piloto esa maniobra, o si son generalmente condiciones externas y no internas del funcionamiento del avión. Sí, no tiene que ver, no es un problema del avión. Como digo, es algo casi que es rutinario y para lo cual todos están preparados, menos los pasajeros, muchas veces. Pero digamos, a diferencia de lo que uno pensaría que se basa en un automóvil, en cualquier vehículo, y vas frenando porque vas a llegar a tu destino y de golpe quieres seguir, simplemente acelera y sigues. Y en el caso del avión es un poco más complicado, bastante más complicado. Ya lo voy a mencionar, las condiciones en las que estaba el avión y en las condiciones en las que hay que ponerlo al avión para volver a levantar vuelo. No se trata simplemente de acelerar. De hecho, podría ser peligroso simplemente acelerar. Ahora, lo otro es por qué razón ocurre esto. Entonces pueden ocurrir por muchas razones. Algunas pueden ser climáticas. Eso lo hemos conversado acá, lo hemos vivido alguna vez. Es que el avión está aterrizando, pero en el último momento, normalmente cuando está a muy bajita altura, no sé, 300 metros del piso, aparece una corriente, por ejemplo, de aire, de viento, que lo mueve, lo desbalancea. Entonces se mueve el avión, en ese momento puedes ver... Le daña el camino. Le daña el camino, puedes ver video, entonces cuando los aviones están, como aparentemente van bien, dentro de un clima que no está bueno, y hay una corriente de aire que lo mueve mucho al avión, el piloto decide levantar vuelo. Esto se ve como, si uno lo ve en un video desde afuera, simplemente está intentando aterrizar y sigue. Pero es mucho más complejo que eso. Se ve muy rápido ahí, pero pasan muchas cosas entre una acción y la otra. Otra situación puede ser que haya algo en la pista, que de golpe el piloto, algo puede ser otro avión, o otro avión que, por algún problema de comunicación, como hemos conversado también, o por ejemplo en aeropuertos que son muy transitados, entonces hay un flujo de aviones que hay que organizarlos en un circuito, los van acomodando, le van dando turno, quién es el que aterriza primero, todo. Suponte que va todo bien, pero uno de ellos, cuando todos los aviones aterrizan, les dicen por qué salida tienen que dejar la pista, porque la pista siempre está activa, tiene que estar libre para que aterricen aviones. Salen y empiezan a acumularse por fuera porque hay que ir acomodándolo, dónde van a parar. Si por alguna razón alguno de esos aviones por fuera ya aterrizó, se detiene porque pasa algo, el que viene detrás no puede avanzar y así puede suceder que el último que aterrizó no puede dejar la pista porque todavía está bloqueada la salida. En esos casos el piloto que viene aterrizando puede observar que hay otro avión que todavía no ha salido y decide abortar el aterrizaje. O por alguna de estas razones le dan la orden, el control de la torre de control le da la orden que lo haga. O sea, porque hay muchas personas, por suerte, que están analizando cómo está el movimiento. Entonces, si algún controlador aéreo se da cuenta de que hay riesgo de colisión, le ordena al piloto que haga la maniobra. O sea que hay muchas razones por las cuales se hace. Ahora, ¿por qué es tan diferente? ¿Y sí, se la ordena, profe Mario Vázquez, con ese código? Le dice la palabra GORAM. Le identifican el avión, ¿no es cierto? Siempre hay un código y le da esa orden. Y el piloto la tiene que obedecer. Entonces, o es decisión del piloto o es una orden que recibe el piloto. Ahora, lo que es importante, porque hay que entrenarse para eso. Hay una cuestión, sí, se menciona por ahí leyendo que hay una cuestión como psicológica, porque es como que todo se va, viste, cuando vas aterrizando, empiezan los preparativos desde mucho antes. Entonces todo se va condicionando y mentalizando. Seguramente es un momento muy crítico del vuelo. Los pilotos también están como preparado, es como cuando, no sé, te lanzas al agua y estás esperando a ver cómo va a ser el golpe con el agua. Está mentalmente preparado para que el avión desacelere, sea el aterrizaje lo más suave posible, que sea lo mejor que se pueda, y de golpe te dan la instrucción o tienes que levantar vuelo. Entonces hasta mentalmente hay como una demora de unos segundos, porque uno tiene que hacer un montón de acciones
para levantar vuelo. ¿Por qué eso? ¿Por qué dije no solo acelerar? Porque el avión, para poder aterrizar, se lo va, sobre todo en estos aviones grandes, se lo va configurando, está con una configuración, se llama, para que el aterrizaje sea suave. ¿Qué significa eso? Que venía muy alto, muy rápido, entonces desde mucho tiempo antes se empieza a frenar el avión, se usan los frenos de viento, se empieza a bajar la velocidad, pero para que el avión no se caiga, se extienden las alas, es lo que nosotros vemos detrás, que escuchamos el ruidito y que vemos que se va extendiendo la ala hacia atrás. Los flaps son distintas posiciones que los pilotos tienen unas palanquitas que van diciendo flaps, distintos grados de apertura. También el frente del ala, que dijimos que era el borde de ataque, baja a otra superficie, entonces va cambiando la configuración del ala para que todo esto lo haga posible de que siga volando, aunque vaya a una velocidad más bajita. Lo ideal entonces es que vaya muy lento, muy suave, de esa manera el aterrizaje va a ser muy, muy suave también. Y viene con las ruedas, obviamente, de abajo, que también eso ofrece resistencia al viento, las luces de aterrizaje, o sea, está todo preparado para el aterrizaje. Cuando se toma esta decisión, hay que cambiar toda la configuración. Y eso es, si tú miras, claro, si tú lo ves de afuera, decir, no, simplemente bajó y subió, pero en ese bajó y subió, el cerebro tiene que ponerlo en modo que no, hay que despegar de nuevo. Entonces se sigue una serie de pasos que es acelerar, pero no puede acelerar así como estaba, porque así como estaba preparado para una baja velocidad. Si acelera en esas condiciones, el avión no va a acelerar, se va a caer. Entonces tienen que hacer cosas simultáneas, tienen que volver a sacar eso que había estirado, digamos, extendido será la palabra. Tiene que volver a reducir la superficie alar, ¿qué es eso? Tiene que acelerar a cierta velocidad, tiene que levantar el avión a cierta altura, en cierta inclinación, todo en 1 o 2 segundos. Pero para eso se aprieta un botón y ya. Hay un botón, por suerte algunos aviones tienen un botón, una palanca que está identificado en el tablero como TOGA, TOGA, que es Take Off, Go Around. O sea, es un despegue pero de Go Around. Ah, de apoyo. Okay, o porque para que si uno lo pone en esa posición, los controles en esa posición, el avión va a entender que lo que está haciendo esta maniobra. Porque recordemos que hoy en día los aviones lo manejan computadores que van percibiendo señales y van interpretando. Él no sabe lo que pasa por fuera. Si de golpe un piloto acelera porque se le da por acelerar, el avión tiene que entender qué está queriendo hacer. Entonces, en esa posición, el avión ya entiende, digamos, si se puede expresar así, que lo que estaba sucediendo es se acaba de abortar un aterrizaje y hay que despegar. Por lo tanto, por ejemplo, también ¿te acuerdas que ha habido casos, el caso del último Boeing 737, que hubo tantos problemas de caídas y todo eso? Porque el computador, si el computador interpreta algo, no va a dejar no lo va a dejar maniobrar al piloto. El piloto sabe que tiene que, nosotros también lo sabemos, tiene que reducir la superficie alar y tiene que acelerar y subir con una determinada inclinación. Pero si está el avión con un computador, un piloto automático, y de golpe él siente que está aterrizando y alguien lo está levantando, él va a ayudar a que aterrice. Eso, con los códigos establecidos, él dice, no, pero yo te voy a ayudar porque es que se supone que debe ser así. Sí, no puede levantarse, entonces lo va a bajar más todavía y así ocurren accidentes. Entonces, en algunos aviones, tiene ese botoncito que tú decías, pero no es que lo hace, digamos, no es que lo hace todo, sino que le da la indicación al avión, que es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, no va a interferir. El piloto automático, por ejemplo, no va a interferir con el mando del piloto. Ahora, todo eso es una cosa que se hace y lo tiene que hacer piloto y copiloto porque cada uno se encarga de una parte. Lo han ensayado, digamos, lo han conversado antes, cuando van a salir en el avión. Dice, en caso de que ocurra, hay que hacer go around, yo hago tal cosa, tú haces tal cosa. Y entonces, pero es muy poquito tiempo. Y eso por eso implica que tienen que tener un buen entrenamiento. Si nosotros no sabemos todo esto, nos asustamos mucho, porque estamos atrás preparados y de golpe a veces pasa que no aterriza porque hay una turbulencia a último momento y vuelve a despegar. Entonces uno se asusta. Claro. En otros casos,
me ha tocado más suave porque había un avión, o sea, no había condiciones climáticas malas, sino que como había un avión en la pista, uno no lo ve, el piloto levanta vuelo, pero tienen que hacer todas estas maniobras. Pero es muy rápido, es muy rápido y tiene que seguir una cierta secuencia, ¿no? Entonces se les enseña desde que aprenden a pilotear que hay como cosas claves, hay que seguir tres indicaciones, que es volar, navegar, comunicar, en ese orden: volar, navegar, comunicar. Lo primero es dedicarse al avión, no importa lo que le estén diciendo en la torre de control, porque él tiene que conseguir que el avión vuele nuevamente, tiene que subir las ruedas, tiene que reducir la superficie alar y acelerarlo a una determinada velocidad y en una determinada inclinación. Entonces, primero concentrado en volar, después en navegar, porque tiene que saber, claro, se acaba de salir del circuito, tiene que saber por dónde va a salir, dónde se va a ir, por eso go around, a dar una vuelta, para volver a integrarse en el orden que le digan al circuito, lo segundo. Y lo tercero es, bueno, ahora te voy a contestar, pueden decirme lo ahora que quiera. Sí te cuento. Y al controlador aéreo y a nosotros los miedosos pasajeros que no sabemos qué pasa. Entonces, pues, normalmente cuando pasa eso, uno está muy asustado y los pilotos te dicen, no, bueno, que tuvieron que abortar el aterrizaje por tal o cual razón, y que aproveches para disfrutar la vista. No, uno ya no quiere disfrutar la vista, porque estabas ahí preparado como para esperar por favor. Sí, aterrizar. Pero bueno, se da todo en esa secuencia, pero es interesante y creo que es un ejemplo muy muy claro de algo que, para cómo te dicen la palabra, es abortar aterrizaje, se rompió, que pasó, que se cayó. No, o sea, es parte de, incluso a nivel, como digo, psicológico, de preparación. Los pilotos tienen que estar preparados porque hay también una cuestión psicológica de que si tú vas a forzar, porque ya estás por aterrizar, vienes haciendo toda esta maniobra desde mucho tiempo atrás y estás a pocos metros, es como decir, me juego y lo hago, porque no me da, parece que si no lo hago es como que tengo miedo de aterrizar. Uh-huh. Y es eso. Es o que soy un mal piloto también. O que soy un mal piloto. Y la idea es todo lo contrario. Entonces, inclusive por ahí leía que decía que un aterrizaje era un motor y al aire frustrado. O sea, que era al revés. Entonces uno tiene que estar preparado para levantar. No lo pude levantar, lo tuve que aterrizar. O sea, que no tiene nada de malo. Al contrario, si el piloto se empecinara en aterrizarlo, puede ser catastrófico. Y ha sido y ha pasado, pero normalmente, digamos, es algo que pasa muy frecuente en todos los aeropuertos del mundo, y es bueno saberlo como pasajero, digamos, para no, más allá de esa sorpresa, que no es nada raro, no pasa nada, no se dañó nada. Y bueno, simplemente tener paciencia, tratar de disfrutar lo que te digan, que vas a aterrizar, finalmente vas a aterrizar, todos quieren aterrizar. Bueno, maravilloso, porque cualquier cambio en el itinerario, en lo que uno se ha planeado, profe Mario Vázquez, pues en las alturas siempre da mucho susto, porque está por fuera, digamos, como de lo que uno puede hacer o cómo puede responder. Uno está ahí dependiendo del piloto y de lo que ellos puedan hacer. Entonces cualquier cambio, por normal que sea, por sencillo o que no implique muchas maniobras o cambios finalmente en el itinerario que uno debe cumplir, pues asusta, pero qué bueno, claro, que usted lo normalice. Y si nosotros sabemos de qué se trata, nos va a dar más tranquilidad. Alguna vez me tocó a mí, no es este caso, me tocó otro caso en un vuelo que despegó, y como iba cerca de la ventanilla, nosotros también sabemos cuando despega qué es lo que sigue. Entonces despega, escuchamos el ruidito de las ruedas cuando entran, y vemos que la superficie alar se reduce y empieza a tomar altura. Es siempre el mismo procedimiento. En alguna vez me tocó ver que no, las alas seguían extendidas, las ruedas seguían extendidas, no subíamos, sino que seguía volando despacito, y después dio la vuelta y volvió a aterrizar. Y uno se tuvo que bajar y nunca supo por qué. Entonces, si uno sabe qué estará pasando, en cambio, si más o menos es consciente de la maniobra, bueno, eso le quita también un poco nuestro estrés. Bueno, ya tenemos una tarea, a ver si contamos con suerte para los observadores. Seguramente no le gustará tanto a los pasajeros, pero de ir al aeropuerto y uno en una despedida, en una bienvenida, o saliendo uno a pasear, a ver si le toca un motor y al aire. Pero como tarea, yo creo que deberías pensar una manera en que los oyentes puedan comunicarse de alguna forma contigo, con el programa,
y compartir experiencias de lo que nosotros hablamos. Eso ya seguro que lo tenés pensado, así que no, perdona que me meta en tu terreno. Hace rato, ¿no? Es que ellos saben que siempre pueden llamar a nuestra línea telefónica y compartirnos también sus experiencias. Y además, también contarnos qué opinan de nuestro dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, no necesariamente con que opinen de la turbulencia, estaba bien. En este caso, bueno, el dato curioso no es algo alejado de lo que estamos hablando, pues quería de alguna forma profundizar un poquito más. Yo hice referencia recién de que no se trataba de acelerar el avión y levantarlo en cualquier inclinación. Y eso también es crítico, es una maniobra crítica dentro de la aviación, es una cuestión también geométrica que hay que tener en cuenta, tratamos de decirlo, de describirlo en la radio, y es que cuando el avión levanta vuelo, no puede levantar vuelo con una inclinación demasiado grande. O sea, uno hay que imaginarse el avión levantando vuelo, tomando altura de manera suave. Sí, no como un cohete, pues. No, digamos, no tan vertical. ¿Por qué no tan vertical? Porque eso es una cosa que sucede en la aviación y digamos a cualquier altura podría suceder, que si el avión se pone muy vertical, eso lo hacen, sí, lo podemos ver en los aviones de acrobacia. Por ejemplo, los aviones pequeños que lo hacen intencionalmente cuando hacen acrobacias, y es subir, digamos, ascender de manera vertical en algunos casos. Muy rápida. Muy rápida, pero ¿qué sucede cuando un avión de estos, que lo hacen intencionalmente, sube de manera vertical? Sube hasta cierta altura, o sea, no es que se sale de la atmósfera, sube hasta cierta altura. Y si uno lo ve, se va frenando y llega a detenerse en el aire. Y lo que sigue después es caerse. Eso hay que tener también lo de la acrobacia, ahí sí que no me subiría al de acompañante. Y se cae y empieza a girar descontroladamente hasta que el piloto lo controla nuevamente y sigue volando. Esa es una maniobra que se acostumbra a hacer en las acrobacias. ¿Pero por qué? Porque lo hace intencionalmente. ¿Qué sucede? El avión llega un momento que la potencia del motor no es suficiente para sostenerlo en el aire. Ahora imaginemos un avión grande, comercial, lleno de pasajeros. No va a ser eso, no quisiéramos. Lo va subiendo de manera lenta, pero según el ángulo con que suba, ese ángulo tiene un nombre, porque se puede medir, difícil decirlo en la radio, pero sería como el ángulo que forma la línea del viento que va atravesando el avión, y lo que se llama, y es como la geometría del ala, digamos. Un ángulo de 0 grados sería que el ala va en la misma dirección del viento, ¿no? En sentido, sí. Digamos que del suelo, para que sepan que es una línea horizontal. Claro, va horizontalmente, el avión se está moviendo hacia adelante horizontalmente, el viento le ofrece resistencia horizontalmente, entre los dos hay 0. Pero si se empieza a tomar altura, ese ángulo aumenta, ¿cierto? Es el ángulo de ascenso, se llama ángulo de ataque. Recordemos que la parte delantera del ala siempre es el borde de ataque. Entonces el ángulo de ataque es con qué ángulo se está, respecto al viento, está tomando altura, digamos. Ese ángulo no puede ser muy grande. ¿Por qué? Porque si llega, mientras ese ángulo empieza a aumentar, lo que cambia, lo hemos hablado en otras dosis, es el tipo de flujo del aire que va por debajo y por encima del ala. Decíamos que hablábamos del flujo newtoniano, que era todo bonito, pero que el otro era el flujo turbulento. Uh-huh. El avión se sostiene en el aire gracias a que por encima y por debajo están pasando esas líneas bonitas, bien organizaditas. Tiene una geometría que hace que haya una diferencia de presión y por lo tanto lo sostiene el avión en el aire. Pero si este ángulo empieza a subir mucho, la parte de arriba se descontrola el aire, sale de manera toda turbulenta y pierde, por tanto, el aire ya no lo sostiene. Pierde la armonía que se espera. Pierde sostenibilidad, porque la tendencia del avión va a ser caer, porque tiene una fuerza por el peso que venir a la tierra. Entonces, si el ángulo es muy elevado, se pierde esa sustentabilidad que se llama en aviación y el avión se cae, así, como una piedra. Eso quiere decir que hay un ángulo máximo que no se puede superar. Ese ángulo se llama ángulo de ataque crítico. No es muy grande, o sea, por eso los aviones no suben así, digamos así, verticalmente, suben de manera más o menos suave.
Si supera ese ángulo crítico, el avión entra en lo que se conoce pérdida. Cuando esa palabra no la quieras oír en la aviación, cuando decir el avión entró en pérdida no significa nada económico, sino que lo que acaba de perder es la sustentabilidad. Era el caso del avión que mencionábamos al principio, de acrobacia, que empieza a levantar vuelo, y finalmente se para y cae de cualquier manera, empieza a caer haciendo simplemente de manera libre. ¿Por qué? Porque entró en pérdida. Eso significa, no hay nada que lo sostenga en el aire. El piloto tiene que hacer alguna maniobra para recuperarlo a una altura un poquito más baja y volver al vuelo normal. Esto lamentablemente, o sea, es algo muy grave. Entrar en pérdida, sobre todo en los aviones grandes, comerciales, puede ocasionar catástrofe. Eso parece ser que es lo que sucedió con el accidente del Air France, que lo hemos hablado acá también, cruzando el Océano Atlántico al norte de Brasil, que volaban de noche, se congelaron cuando hablábamos de los instrumentos, hubo unas confusiones en los equipos porque había partes congeladas y también hubo fallas humanas porque los pilotos que sabían estaban descansando, el más nuevo no, sentía algo raro, y de noche, que no tienes referencia, empezó a obligarlo al avión que levantara, que subiera más a mayor altura, pero lo hacía de una forma muy exagerada. Hay alarmas que le dicen que vas a llegar al momento crítico, le avisan con tiempo, y finalmente parece que una vez que se llegó al ángulo crítico, el avión entra en pérdida y fue lo que motivó que se cayera. E inclusive, ya nos enteraremos más adelante, recientemente hubo también un accidente en Nepal, que se vieron unos videos, aparentemente podría haber sucedido algo parecido, o sea que el avión, cuando el avión entra en pérdida, se pero cae. Digamos que ahí podría depender también de la pericia del piloto, de su experiencia, sí, o hay más en contra que a favor. Sí. O de la impericia, o de haber hecho, o sea, a veces, siempre los accidentes tienen seguramente dos vertientes, ¿no? Un problema técnico o dos o tres vertientes. Que haya un problema ambiental, que haya un problema del avión, o que haya un problema de error humano, lo que se llama, o las tres cosas juntas. No queremos eso. No queremos eso, pero bueno, hoy aprendimos entonces para estar más atentos también y para, en este caso, no preocuparnos tanto cuando ocurran estos asuntos que vamos aterrizando y de pronto como que otra vez de paseo. ¿Qué más nos tiene para contar? Que esto de la pérdida, lo peor que todo esto le pasó a don Otto Lilienthal, que fue uno de los precursores de la aviación en 1896. Él lo vivió en carne propia, porque fue, si ves la imagen, el que hacía como unos planeadores y él los tomaba con sus brazos desde una altura y se lanzaba a planear como los pájaros. Entró en pérdida, se cayó desde 15 metros y murió. Bueno, usted quería cerrar así pues, profe Mario Vázquez. Con esta noticia tan pésima. Pero ya no volamos así colgado de las alas. Pero bueno, sí, ya no volamos así y ya tenemos entonces información que usted nos ha regalado en esta dosis de ciencia que nos permite viajar mejor, más cómodos, más tranquilos y también conocedores de todo lo que funciona allí en este sector aeronáutico. Profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias. A ti.